Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Golden Blood, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. No fue tu culpa, deja de culparte, dijo Mark con el tono más suave que jamás había usado con alguien. Esperaba que eso ayudara a aliviar la presión que Tom se había impuesto. Nadie murió por tu culpa, Tong. Murieron por la insaciable codicia de vampiros como Tara, pero... No hay peros, dijo Mark, tocando suavemente los labios de Tong. No te permito culparte. De acuerdo, respondió Tong, asintiendo bajo la mirada firme de Mark. Prométemelo y cúmplelo, insistió Mark, sabiendo lo terco que podía ser Tong. Lo sé, siempre hablas como si fuera un niño que no crece, dijo Tong, mirando a Mark con una mezcla de molestia y alivio. Mark, satisfecho al ver que Tong se relajaba, lo ayudó a levantarse para regresar junto a la tienda de campaña, ya que aún había muchas cosas que debía arreglar antes del cumpleaños de Tong. Al principio pensé que aceptarías la oferta de Tara, dijo Mark mientras caminaban hacia su coche, que estaba estacionado no muy lejos. ¿Oferta? Tom estaba seguro de que en ese momento en el comedor de la mansión solo estaban él y Tara, junto con sus secuaces. ¿Dónde estabas tú? Tara dijo que entraste y saliste antes de que ella me llamara a cenar. Me escondí cerca de la mansión y lo más importante, Mark señaló su oído. Tengo muy buen oído. ¿Cómo puedo olvidarlo? Tom sonrió débilmente, sintiendo un calor reconfortante al darse cuenta de que mientras él luchaba por sobrevivir, alguien más estaba haciendo todo lo posible por ayudarlo. Acepté la oferta de Tara para que bajara la guardia y así poder encontrar una forma de escapar más fácilmente. Entonces, ¿no creíste cuando ella dijo que te había abandonado? ¿Cómo podría creerle si yo confiaba en ti? No había palabras que pudieran expresar mejor los sentimientos de Mark que sus acciones. El joven tocó suavemente la barbilla de Tong, levantando su rostro con cariño para recibir su beso. En el momento en que sus labios se encontraron, fue como si todos los anhelos, la nostalgia y los sentimientos se arremolinaran en sus pechos. Este beso no duró tanto como los anteriores, pero estaba lleno de una dulzura amarga. Ambos sabían lo que enfrentaban y lo peligroso que era, pero en el fondo de sus corazones, ambos sabían que no permitirían que el otro sufriera, incluso si eso significaba sacrificar sus propias vidas. Quedaba solo un día. En cuanto llegara la medianoche, Tom cumpliría 21 años. Aunque el penthouse de Mark era un lugar seguro, Mark no se sentía cómodo dejando a Tom solo mientras él iba a ayudar a la maestra Nuan y a los niños del orfanato, enfrentándose a Nakan y posiblemente a Tara. Por eso llamó a Dom y Pupe para que acompañaran a Tom mientras él resolvía los problemas. Sin embargo, Tom, que siempre decía que era lo suficientemente maduro, no estaba contento con la idea de que Mark se arriesgara solo. Además de dejar de preocuparte, deja de pensar que eres una carga para mí, Tom, dijo Mark mirando con firmeza. Tom, con las manos juntas y una expresión de respeto, lo miró con rebeldía. Entonces déjame ir contigo, esto es asunto mío, no puedo dejar que lo enfrentes solo. ¿Y por qué no puedo enfrentarme a esto por mi pareja? Tom no fue el único que se quedó sin palabras. Dom y Pup, que estaban a unos metros de distancia, también quedaron sorprendidos. ¿O es que lo que hemos hecho no cuenta como ser pareja? Oye, Tom rápidamente cubrió la boca de Mark y lo arrastró a la habitación, temiendo que dijera algo que sus amigos malinterpretaran. Si hablas así, Dom y Pup pensarán que ya hemos hecho de todo. Lo único que no hemos hecho es tener, respondió Mark con seriedad, satisfecho de que el cambio de tema distrajera a Tom de su intención de seguir al orfanato.
eres. Tong no encontró palabras, pero no olvidó el tema original. Después de pasar más tiempo juntos, se dio cuenta de que Mark intentaba distraerlo. No creas que hablar de me hará olvidar que quiero ir contigo. No seas terco por una vez, dijo Mark con suavidad. Al ver la preocupación en el rostro de Mark, Tom se calmó y habló con seriedad. No quiero ir por tu terquedad. Sé que mi sangre puede ayudarte si algo inesperado sucede, pero sigues siendo demasiado arriesgado. ¿Quieres morir solo para que yo sobreviva? Sí, respondió Mark sin dudarlo, haciendo que Tom se quedara en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Por favor, vive por mí. No dejes que los 21 años que he pasado protegiéndote sean en vano. Pero me preocupo por ti, dijo Tom, lanzándose hacia Mark y abrazándolo con fuerza, como si temiera que desapareciera si no lo retenía. ¿Alguna vez he roto una promesa contigo? Mark miró a Tom, que levantó la cabeza y negó suavemente.